Buenos días, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política. Indudablemente hoy no podemos dejar de tocar lo que ocurrió el día domingo. Imposible, ¿no? Imposible no dar cuenta de este hecho, de un hecho político, de un hecho cultural, social, que, que de uno u otro modo cambia el rumbo de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Y desde ese punto de vista se van dando, hay varios códigos ahí que analizar. Yo no sé qué es lo que piensan ustedes y después y vamos generando y abriendo la conversación a partir de eso, ¿no? Eh, Tal vez venir y decir inicialmente de que desde el punto de vista de los medios tradicionales, la transmisión o la forma de enfoque de lo que estaba ocurriendo estaba dado muy en el marco noventero, por tanto, muy en una lectura binominal, y cómo esa lectura binominal de lo que estaba ocurriendo dentro de la convención se va desgajando en la medida que va avanzando el tiempo y en la medida que se produce simbólicamente el momento destituyente, ¿cierto? En donde se encara la funcionaria y en donde la funcionaria tiene que parar la ceremonia y se produce esta vinculación entre lo que está ocurriendo en la calle y lo que está ocurriendo al interior. Entonces, y ahí se marca un quiebre, el quiebre que por cierto ya se había dado en la votación, ya se había dado dentro de todo lo que ha venido ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre, y si uno quiere verlo desde mucho antes, como hemos ido explicando nosotros, en el transcurso de estos programas. Pero ahí yo diría que es la situación, ¿no es cierto?, culmen, y luego el momento prístino, ¿no es cierto?, donde Elisa Loncón, ¿no es cierto?, hace su intervención y que marca un rumbo distinto, pues una lectura distinta de lo que está ocurriendo en Chile, que no solamente tiene que ver con la crisis del modelo neoliberal, sino que tiene que ver también con una crisis civilizatoria, con una mirada mucho más profunda, en donde están los elementos, ¿no es cierto?, de un ecocomunitarismo, por decirlo de algún modo, ¿cierto?, en donde está la dimensión femenina, donde está esta dimensión, ¿no es cierto?, de cuestionamiento y de crítica al eurocentrismo y a una mirada también, ¿no es cierto?, de la modernidad, de una forma de modernidad, y por tanto ahí cambian los códigos. Ahí entramos a otra cosa. Lo dejo hasta ahí y les dejo abierto ese marco y ustedes van, bueno, vamos abriendo la conversación. ¿Qué les parece, Florencia, Juan Andrés? ¿Cómo vieron ustedes? ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Florencia, adelante. Bueno, la verdad, con mucha profunda emoción, éramos miles y miles en las calles de distintos territorios, se partió caminando hacia el ex Congreso con la intención de rodear la convención como este pueblo expectante que está atento y también dispuesto a recordarles a los constituyentes de dónde surge todo este gran espacio de cambio que es la convención, que aunque tiene trabas que tiene que resolver, gracias a esa presión popular de las calles se ha ido corriendo el cerco de lo posible, y eso es un hecho concreto. Yo creo que la mejor foto de lo que es Chile hoy justamente es esa imagen de la derecha cantando el himno nacional, los violines sonando como cuando el Titanic se hunde y los músicos siguen tocando, y los constituyentes de Apruebo Dignidad y de la Lista del Pueblo protestando, pidiendo la libertad de los presos políticos, y este gesto que es un cambio de paradigma, para mí pensar, de los constituyentes de la Lista del Pueblo y la constituyente comunista Valentina Miranda, que salen a la calle a detener la represión en su calidad de constituyentes electos, a pararse frente a los carros lanzaquímicos, porque no son lanzaguas, para impedir que repriman a los pueblos, porque ahí habían diversos pueblos, habían pueblos originarios, hubieron manifestaciones hermosas en el Cerro Huelén, las feministas por la Biblioteca Nacional,
la Lista del Pueblo, los comunistas, desde la Plaza de la Dignidad. En el fondo, un gran movimiento social con sus distintos colores, con sus distintas banderas, pluridiverso, pero que se une en un sentido común, que es este sentido de pertenencia de este proceso y de exigencia de participación, desde velarlo hasta, perdón que estoy resfriada, hasta incidir. Ayer, por ejemplo, bueno, y entonces para terminar el cuadro de lo que fue el domingo, esa salida de estos constituyentes que salen a detener la represión y que se enfrentan a carabineros, que carabineros golpean, los carabineros golpearon a los constituyentes de la Lista del Pueblo, a Valentina Miranda le pegaron, creo que marca un antes y un después, porque eso no lo habíamos visto, no habíamos visto el Congreso, por ejemplo, salir a detener una represión, no habíamos visto quizás de una manera, o sea, sí habíamos visto a políticos participar de manifestaciones, pero ese gesto de parar la ceremonia, en el fondo ya no más, no vamos a seguir funcionando de esa manera esquizofrénica en que mientras nosotros hacemos como que estamos en democracia, afuera al pueblo se le reprime de manera brutal, que es lo único que le queda a este gobierno, y que creo yo que lo del día domingo, esta fuerza bruta brutal, que dejó incluso a una dirigente social de la Hormida, ex candidata constituyente, sin un ojo, otra vez una nueva víctima transmuscular, yo creo que es una gran provocación como para señalar que en el fondo está bien. La derecha, junto con el gobierno, dicen, somos minoría, pero aún tenemos las armas, aún tenemos la fuerza bruta. Lo que ellos no se esperaron es que los constituyentes hicieran esto y detuvieran la sesión y salieran a la calle y en el fondo usaran su poder de ser mayoría en el país, porque ya en el fondo esto es un reflejo de la disputa de clases del país dentro de la convención. Y ahí yo creo que los constituyentes, tanto los que salieron como los que se quedaron adentro, me imagino negociando esta suspensión y después cómo se retoma, jugaron un gran rol y hicieron lo correcto, creo yo. Pero ¿cuál fue la venganza? Al otro día no había nada para sesionar. Y resulta que al otro día, ayer, era el día en que se iba a poner como primer punto de discusión un pronunciamiento de la convención para presionar al Congreso para que tramite la ley de indulto general y poder darle libertad no solo a los prisioneros políticos de la revuelta, sino que a los prisioneros políticos mapuches. O sea, no se escribe una nueva constitución con esta situación de impunidad y crear una mesa de comisión de verdad y justicia y reparación para las víctimas de violación a los derechos humanos del Estado de la revuelta, llámese víctimas de trauma ocular, violaciones, tortura, asesinatos. Eso no fue posible porque Piñera saboteó en un acto pero realmente burdo. Yo no creo que sea incompetencia, yo no creo que sea esto de que el gobierno es un inútil, no, el gobierno es muy inteligente, tiene competencias, saben lo que hacen. Esto fue a propósito para sabotear el inicio de la convención donde se discutiría y donde se aprobaría con una mayoría, yo creo, este pronunciamiento y esta exigencia de la libertad de los presos políticos, y además el vicepresidente de la Cámara, Jaime Bassa, ha señalado con mucha fuerza que si bien en este momento la convención no tiene las facultades para poder emitir una libertad a los prisioneros políticos, el poder constituyente que demanda la fuerza popular sí les da la atribución para poder pronunciarse y para poder también presionar a todas las instancias del Estado que sea posible hasta que se logre la libertad de los prisioneros políticos mapuche y chilenos. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo también que estamos viviendo un momento histórico de una magnitud impresionante, y creo que la visión que da Florencia yo la comparto porque creo que es la realidad. Yo creo que el protagonista, más allá de los medios hegemónicos, de lo que se transmitía el domingo, entre comillas, se hacía una construcción, se deconstruía en las calles, pero eso no se mostraba, y después se mostró como si fuera el pueblo, los miles en las calles, los que generaron una situación que estuvo a punto de impedir que
la convención se realizara. Si uno mira los noticieros y la forma como lo semantizaron, la lógica era, si no es por la madurez de la señora Valladares, y si no es por la madurez de no sé quién, este pueblo violento, qué sé yo, habría impedido que se realizara la convención, cosa que es totalmente falso. O sea, y obviamente que utilizan las cámaras arriba, entonces tratan de mostrar como que todo partió desde gente que estaba manifestándose pacíficamente, muestran carabineros arrancando como si todos fuéramos giles en Chile, como si no supiéramos que esas cosas se preparan, carabineros y carabineros arrancando de un grupo de personas, que no se ve que la gente tenga piedra, no se ve, tienen banderas, tienen sus palos, pero nadie está atacando a nadie. Pero insisto en este punto porque creo que el escenario ya empezó a cursar y me parece que es el que es, y por tanto en eso tenemos que poner cable a tierra y ser muy realistas. En este momento, a la hora que estamos haciendo este programa, se confirma que la convención no va a poder funcionar hoy de nuevo. Y no va a poder funcionar por lo mismo, porque entre ayer y hoy, según la presidenta de la convención, acabo de mirar su información, no se hizo nada. No se hizo nada. Entonces, yo lo que creo es que quienes piensan de que aquí hay un problema técnico, no sé, de errores, yo creo que cable a tierra, o sea, que aquí hay un boicot duro y puro. Y el boicot viene de tiempo, o sea, no es de ahora. Cuando 3 ministros, incluido el ministro del Interior, salen a La Moneda horas antes de que se tenga que suspender la convención donde se iba a ver como primer tema la liberación de prisioneros y prisioneros políticos, en un punto de prensa en La Moneda, dicen, en Chile no hay prisioneras y prisioneros políticos, no los hay. Aquí lo que hay es gente que ha violado la ley. Este es un Estado de Derecho y estamos en democracia. Cuando plantean eso es escuchar a Piñera, amparado en el presidente de la Corte Suprema, amparado en el entonces presidente del Senado, amparado en el entonces presidente de la Cámara de Diputados, cuando apela al estado de excepción, apela a sacar a los militares a las calles. Es el mismo planteamiento, no hay ni una diferencia, ni de forma ni de fondo. Entonces, lo que yo creo que estamos en un camino de boicot, ya hay constituyentes y fuerzas políticas, entre otras Chile Digno, que estamos planteando la renuncia del ministro Ossa, pero ya hay una constituyente, Isabel Godoy, que está pidiendo la renuncia de Piñera. Entonces, yo digo para que pongamos las cosas como están, o sea, yo creo que aquí hay un gobierno que no tiene ningún interés que se haga la convención, al contrario, lo que está buscando es generar una situación que impida que se haga la convención. Y ya empezó el proceso. Por tanto, estamos frente a un hecho abierto que está cursando. Tengo entendido que hay conversaciones para que las universidades estatales sean las que se hagan cargo de la base tecnológica de la convención. Lo mismo que ocurrió, miren, ténganlo presente, cuando la Asociación Chilena de Municipios convoca un plebiscito que fue boicoteado por el CERVEL, por el Senado, en ese entonces el presidente del Senado Quintana, o Sandón, que se movió en esa misma dirección, a pesar de que el presidente de la asociación era en ese momento el alcalde Codina, de Renovación Nacional. Cuando un grupo de alcaldesas y alcaldes constituyentes empujaban en la dirección de hacer ese plebiscito, encabezados por Daniel Jadwe, el gobierno, el CERVEL y estas instituciones que menciono boicotearon ese plebiscito, que igual se hizo. ¿Saben quién entregó la base, la plataforma tecnológica para que se hiciera ese plebiscito? Las universidades estatales. Las mismas que ahora están proponiendo, y ya se iniciaron las conversaciones, ser la base del asentamiento de la plataforma tecnológica de la convención.
Creo que estamos, insisto, en un proceso en curso. Yo no tengo ninguna duda que lo fundamental de este proceso, lo fundamental, es el pueblo en la calle. Y eso quedó en evidencia el domingo, y creo que los partidos que somos responsables y las fuerzas sociales que hemos estado empujando, no somos los propietarios, como decía Boris. Yo, francamente, ya a estas alturas creo que ni siquiera hay que seguir con estos dimidiretes pequeños de pequeña monta semántica. Yo creo que los que hemos sido parte y los que hemos estado en la lucha y en el estallido y junto con toda esta multiplicidad, creo que tenemos que empujar el carro del pueblo en la calle, porque es lo único que garantiza que este proceso constituyente se haga de verdad. Si no, los boicots, la actitud de los medios hegemónicos lo podrían colapsar. Sí, mira, yo veo, escuchándolo a usted, y a propósito de donde uno también estaba ubicado, de donde uno estaba analizando esta situación, eh, y que efectivamente se da un cuadro, ¿no es cierto?, donde se instala otro registro, y que ese otro registro deja a esta derecha, y queda muy plasmado en las imágenes televisivas, restringidos a su espacio, y en un momento dado tomando el peso de lo que estaba realmente ocurriendo, no solamente en la interna, sino que también afuera. Y eso los deja desencajados. La intervención que hace Elisa Loncón también los deja desencajados, porque los saca políticamente, los saca de su discursividad, políticamente los ubica en otra cosa, ubica la discusión política en otra cosa. Y yo diría que ahí se produce una situación que uno podría decir que es prístina, pero además de prístina, tiene que ver con un calado muy profundo, con un tremendo terremoto, con un terremoto que es simbólico, que es discursivo, con un terremoto que viene y cruza todas las instituciones del país, y que además genera también una situación también de una mirada internacional muy, también de impacto a nivel internacional, de cómo es recibida esta presidencia. Y por otro lado se va dando, ¿no es cierto?, en el margen, llamémoslo así, de la política dentro de en otro estrato, lo que va ocurriendo dentro de la convención a través de las votaciones, a través, ¿no es cierto?, de la expresión de lo que se va dando, y en donde la gente también va viendo de que el voto es público, es abierto, y eso también genera una situación muy distinta, donde cada uno se hace responsable de su voto, y todos sabemos desde ese punto de vista quién es quién. Y eso fíjate que abre en el fondo abre una caja de Pandora también para otros espacios políticos, como la Cámara de Diputados, como el Senado. Y yo creo que ahí se da una situación que es bien, bien particular, y que hay que ver cómo eso va a influir, ¿no es cierto?, en el Chile del futuro. Cómo eso va a generar también un cambio muy fuerte dentro de la lógica de la representación. Si es que esa lógica va a seguir así, o cómo se va a dar en el futuro. Yo creo que ahí hay elementos, pero yo quisiera ahondar un poquito en cómo se dieron esta pulsada política interna. ¿Por qué hablo de la pulsada política interna? Porque eso es lo que va marcando, ¿no es cierto?, lo que va a ser la política chilena de aquí en adelante. El rol que cumple el Frente Amplio, por ejemplo, el rol de articulación que cumple el Frente Amplio. El voto, ¿no es cierto?, de la lista del pueblo. ¿Cómo se va dando esta configuración? Y por otro lado, insisto, una derecha que se arrincona, que toma el ejercicio pretoriano de querer defender y aunar solamente sus votos, dialogando nada, eh, y, y no sé si de espectador al margen, o intentando, como dice también Juan Andrés Lago en un momento dado, ¿no es cierto?, a esta altura, tratar de romper por todos lados, de colocar trabas para que la convención no funcione. Y eso yo diría que es lo más preocupante.
ante un pueblo que está expectante y que está viendo qué es lo que pasa y está también saliendo a la calle. ¿Cómo ven ustedes desde esa mirada lo que ocurrió ahí? Que yo no sé si Florencia tú estás o pudiste conversar con otra gente en algún momento dado de cómo se está dando eso en la interna, porque veo que está en la calle. Yo estaba en la calle, yo estaba en la calle. En la interna, bueno, yo veo de manera muy positiva la primera vuelta de la votación donde la lista del pueblo y el Partido Comunista votan juntos. Creo que se conforma una nueva izquierda ahí, creo que el centro político se conforma dentro de la convención, como que el panorama queda, como que la izquierda sería el Partido Comunista con la lista del pueblo, el centro, el Frente Amplio con la Concertación, que al parecer se entienden muy bien, y la derecha de siempre con la ultraderecha, que son una minoría. Esa corrida, para mí, ese voto conjunto de la lista del pueblo y el Partido Comunista es muy esperanzador porque podría eventualmente augurar una correlación de fuerzas hacia un sector realmente, profundamente popular y de izquierda. No digo que se vaya a conformar ahora ya por una votación que tuvieron en conjunto, pero creo que la lista del pueblo, desde su perspectiva de conformarse como una organización que no tiene la lógica partidaria tradicional de este país, entra a este espacio de político, que ya no es la calle, ya no es la lucha de la calle, sino que es este espacio político, y encuentro que ellos vean a sus aliados en el Partido Comunista como primeros aliados, para mí es un signo muy potente y muy importante. Sin duda, creo que es evidente que dentro de que ellos, esas fuerzas solas, frente a una concertación y un frente amplio bien cohesionado, se ven muy cohesionados, es difícil, pero creo que ahí se puede dar una correlación de fuerza interesante en el sentido de empujar hacia los cambios sustanciales. Y esto que señalaba Juan Andrés de que esta constituyente pidiera la renuncia de Piñera, creo que es una señal potente en ese camino, porque todos piden las renuncias de los ministros, en la Cámara de Diputados dicen que van a acusar constitucionalmente a tal ministro, al otro, pero eso ya parece un juego. Si eso no pasa nada, si sabemos que no pasa. Más que mandar al ministro para la casa y que pongan otro nuevo, que más que el show de ver al tipo ahí en un podio que lo están increpando, ¿qué? Si aquí la cabeza principal, como dijo Fabio Piola Campillay, el principal responsable, el asesino se llama Sebastián Piñera. Lo dijo Fabiola Campillay, no lo dije yo. Entonces, bueno, y dentro de esa convención creo que, bueno, ahí habrá que luchar porque la correlación se dé más hacia la lista del pueblo y el Partido Comunista que hacia la concertación, pero ahí yo creo que está la disputa interna. Quizás Juan Andrés tiene más elementos para hablar de ese tema. Mira, Juan Andrés, en eso, Juan Andrés, te coloco sobre la mesa para el comentario. El cafecito Narváez Boris. El cafecito con sopaipilla Narváez Boris. O sea, mira, a mí me queda recontra claro, pero recontra claro, que para las primarias, que son una elección distinta a la presidencial, ojo, distinta, para la primaria, en donde se enfrentan como candidaturas Boris con Daniel Jaude, Boris está apelando al apoyo explícito del Partido Socialista. Alguien podría decir de manera demasiado simplona, no, es que los que militan no votan. Si eso todos lo sabemos, pero que el Partido Socialista está moviendo su máquina para que gente independiente vote por Boris, ese es un hecho. Y la fotografía entre Paula Narváez y Boris es una realidad. Pero también es muy cierto que hay mundo independiente que se ha identificado con las ideas y con el Partido Socialista, que ve mucho más sólido y mucho más aunado con las demandas populares y con este sujeto popular que irrumpe en Chile de manera tan hermosa y tan intensa, que provienen y han estado cerca del Partido Socialista. Por tanto, cuidado con creer
de que a pesar de que la directiva neoliberal, laguista del Partido Socialista haga todo lo posible porque su gente se mueva hacia promover votación de independientes hacia Boris, cuidado que no necesariamente esa gente independiente, esos socialistas territorialmente y de base, van a votar por Boris. Yo creo que ahí hay un proceso. Lo mismo está pasando, yo se lo he comentado otras veces, está pasando con el PPD. Yo no quiero nombrar a mucha gente, porque hay mucha gente que ha renunciado al PPD, que tienen historia en el PPD, son militantes con historia, de distintas generaciones y de distintas fracciones y tendencias, que están empezando a hacer un recorrido particularmente hacia la candidatura de Daniel Jadot. Eso es lo que está pasando también en el PPD. Eso, por cierto, los medios hegemónicos no lo difunden, no lo consideran, no lo publican. Pero les doy un solo dato, y no digo más. Vean con atención la entrevista del ex ministro del Interior de la nueva mayoría, Rodrigo Peñaglillo, en el diario La Tercera y en el Megavisión, y saquen sus propias conclusiones. Sobre ese tema me quedo ahí para que se vea cómo están las cosas. Ahora, yo lo que creo es que, insisto en un punto, Omar y Florencia, yo creo que el gobierno, la élite transversal, de nuevo están asustadas y asustados. De nuevo están con esta idea de que el populacho se está desbordando y vamos a llegar al desgobierno. Ya empezaron a hablar de todas esas cosas, no sé si ustedes se han fijado. El desgobierno. Fíjense, ya acusaron a Elisa y a Baza de desgobierno. Entonces ya empezó esa dinámica de tratar de mostrar de que hay incapacidad de generar gobernanza, de administrar un proceso, de acusarlo que está enfrentando a otros poderes institucionales y democráticos del Estado. Es lo que dijo ayer el gobierno, lo que dijeron algunos constituyentes de la derecha, es lo que dijo la propia Yana Proboste lo dijo también. Yana Proboste, Fuad Chaín, Felipe Arboe, la defensa pretoriana de la institucionalidad noventera. Eso es. Claro. Entonces creo yo que, por lo menos en cuanto al esfuerzo del análisis, para mí fui formado así, en una escuela, creo, muy rigurosa del análisis. Todo análisis tiene que ser proyectivo, no puede solo constatar. Y eso es complejo en un análisis, porque no es fácil. Se cruzan muchas variables. Hay muchas cosas que hay que considerar. A ver, quiero preguntar en voz alta. ¿Alguien esperaba del establishment que el protagonismo popular, con toda su diversidad, el domingo fuera determinante en el inicio del proceso constituyente? Sí, ese es el tema. O sea, yo creo que ahí, para mi gusto, la entropía de los procesos sociales hay que cubrirla desde el ámbito de la complejidad que tiene cuando los sujetos populares son reales, como está ocurriendo en Chile. Y aquí lo que pasó fue que incluso fuerzas políticas muy respetables, de tradición revolucionaria, no se percataron de la dimensión que iba a tener el domingo la movilización popular. Y eso, esa niña joven que grabó ese video, no lo vieron venir. Yo creo que hay que levantar la mirada, mirar con humildad, y que yo creo que es muy importante, yo insisto en este punto, yo creo que va a ser muy determinante la irrupción y la continuidad de este sujeto popular, las asambleas autoconvocadas, los cabildos, la gente en la calle en torno al ex Congreso o al Palacio Pereira, no sé, pero ahí presente, vigente, porque van a darle la tónica de lo que se necesita, porque ya es evidente que estamos frente a una ofensiva de debilitar, cuestionar, limitar el proceso constituyente, e incluso yo no descarto que los constituyentes de derecha tiren el mantel en las próximas horas o días y se vayan de la Constitución y no participen. Y acusen a lo que queda ahí de antidemocrático, de no institucional. Yo no lo descarto. No descarto que gente como Chaín hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Porque
En muchas cosas discrepo y en otras comparto, pero le encuentro razón cuando Baradit dice ayer, nosotros no queremos suplantar a ningún poder del Estado, pero nadie puede decir que la constituyente no es un poder político. Lo es. Y además es un poder político mucho más soberano que los otros poderes. Claro. Entonces, ¿por qué no va a tener el derecho a plantearse cosas como la liberación de los presos políticos? No, es que estábamos acostumbrados a la democracia representativa noventera, en la medida de lo posible, donde se estableció que el Poder Judicial hacía lo que quería, de acuerdo a una administración de justicia hoy en Chile, cuestionada en la Corte Penal Internacional por una acusación que proviene de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, más de 200 organizaciones sociales chilenas, más la Comisión Interamericana de Juristas, más comités de juristas europeos, entre ellos donde estaba Baltasar Garzón, donde no solamente acusan de crímenes de lesa humanidad a Piñera, sino que además cuestionan el rol del Poder Judicial chileno, PDI, Carabineros, Fiscalía, Poder Judicial. Ahí me quedo. Y tratando de aventurar un poco más en esta dimensión de los escenarios, ¿no? De cómo se viene esto hacia adelante. Bueno, hay una posibilidad, como dices tú, de que la derecha se reste, y no solo se reste, sino que impugne desde el punto de vista judicial, ¿cierto? La propia convención, sumado a algún otro sector que pueda aparecer ahí. Ese es un escenario posible. El otro escenario lo estamos observando ahora, con las universidades colocando la plataforma, con diálogos que se están abriendo, con diálogos ciudadanos mucho más abiertos, y en donde la convención va a dar inicio a su gestión, y lo va a hacer con este pronunciamiento político y con otro tipo de cosas que seguramente van a ir saliendo y que no solamente van a sorprender, sino que van a dejar muy en entredicho al poder existente, al partido del orden, llamémoslo así, ¿no? Ese es un segundo escenario que no sabemos cómo se va a vislumbrar eso, o cómo se va a llegar al final con esto, y en donde la movilización social, la movilización popular, por cierto, es un elemento que puede hacer cambiar y variar las decisiones de fondo, las finales, ¿no? Y yo veo ahí una situación que es bien, no es dramática, la desdramatizaría, pero sí que alguno podría decir que es una etapa de conflicto que se tiene que dar, que tiene que ser así, no puede ser de otro modo. Como no podía ser de otro modo también el ejercicio destituyente de ese minuto, como no podía ser de otro modo cómo actúa en este caso la funcionaria. Sí hizo lo que tenía que hacer, en representación del Estado, que no es el señor Piñera, ni que es la élite. Ella hizo lo que tenía que hacer como representante del Estado. Entonces, yo tengo la impresión de que ahí, como hizo el papel del árbitro arbitrador, ¿no? Que uno espera que el Estado sea. Sí, yo te quería agregar que también no le quedó otra opción, si tampoco es verdad lo que dice Juan Andrés, no vamos a endiosar a la señora, o sea, está bien, ella no le quedaba otra opción, tenía en el fondo la revuelta, la tenía metida adentro, tenía a los constituyentes de la lista del pueblo con los pueblos originarios formándole una protesta ahí, y una constituyente de la lista del pueblo increpándola duro así, para esto, así. No fue que la señora dijo, oh, no, sí, No. yo no les creo. Bueno, perdón. No, pero sí, no, dale, Florencia, sí, yo creo que está bien, yo sencillamente estaba haciendo la mirada de venir y decir que en eso no hay una patriada. Claro. No hay una patriada, no, sencillamente es una persona que está cumpliendo su pega, está haciendo su pega y lo hizo en la medida que tenía que hacerlo, nada más y nada menos que eso. Ahora, en un momento donde la élite está descabezada, donde están sin capacidad de liderazgo y donde los liderazgos que tienen son paupérrimos, entonces, claro, cualquier persona que irrumpa o que haga algo que aparentemente es lo normal, pasa a ser casi como la Virgen María. Casi la Virgen María, o sea, en esta condicionante. Juan Andrés. Sí, no, se está confirmando que no hay, es grave esto, ¿eh? No hay reunión de nuevo hoy día. No, pues no hay.
lo está confirmando la presidenta de la convención y el vicepresidente. Claro. Pero miren lo que, miren lo que dicen. Bueno, dicen que no hay nada. Ojo, dicen, no hay condiciones técnicas ni sanitarias. Entonces acabamos de ir a revisar nuestra oficina y la verdad es que no tenemos ni computadores para poder comunicarnos con los convencionales. Esto es hoy. Y ayer el gobierno, en la reunión de la noche, dijo que iban a trabajar para que todo estuviera resuelto hoy. O sea, ojo, a propósito de esto que estamos hablando de boicot puro y duro. No se ha instalado, cito textual, nada distinto. Lo revisamos, dice Loncón. Los canales no están habilitados. Anoche muy tarde nos llegó a la base de datos de los constituyentes, pero el canal de comunicación tiene que hacerse a través de todo lo que es comunicación electrónica. Y ahí agrega, hay una cuestión de fondo que es política. Miren lo que dice Baza, vicepresidente. Él es bastante tranquilain, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ahora está miren bien. lo que dice. Dice, este es un problema político. Aquí hay una forma de organización del poder popular, de poder institucional, que está contando con la obstrucción del poder legislativo, o sea, acusa al Parlamento. Y no lo vamos a permitir. Así que yo creo que la cosa está bastante jodida. Creo que la idea de, es decir, el cuadro real de una obstrucción es eso. Y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque si ahora el vicepresidente de la constituyente lanza esta acusación tan severa al Poder Legislativo. Fíjate que yo veo esto y hago el paralelo inmediato, el paralelo con que hoy se cumplen 30 días desde los resultados abiertos de las elecciones en Perú. 30 días. Y todavía no proclaman nada. 30 días que se sabe que Pedro Castillo ganó por más de 44.000 votos. 30 días en donde se intentaron todo tipo de impugnaciones que no funcionan y sin embargo no se nombra al presidente. Entonces se da un rango donde la institucionalidad sencillamente se maneja al antojo de quien está en el poder. Nosotros miramos eso y el mundo político chileno mira eso con mucho, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, pareciera ser de unos 3-4 escalones arriba. No vaya a ser que estemos en lo mismo. No vaya a ser que estemos en que la institucionalidad y quienes son parte del Partido del Orden estén en la dinámica, ¿no es cierto?, de interrumpir una función como la Convención Constitucional a partir de este tipo de trabas. Y que esté dando avisos, ¿no es cierto?, avisos y señales en relación con eso, lo que sería profundamente grave y profundamente cuestionador para incluso el proceso eleccionario que viene de aquí a final de año. Porque si la señal institucional es esa, es grave, es muy grave. Y eso yo tengo la impresión que aquí es donde se dan los espacios de reflexión política y los espacios también, ¿no es cierto?, de ver cómo se da una salida que no sea y que no tiene por qué ser, por favor, la salida pactada de los 90. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que pretenden? ¿A qué es lo que apuntan? A la medida de lo posible. Hoy, la medida de lo posible. Hoy, un intento binominal. Hoy, en estas condiciones. Hoy, la mordaza. Hoy, tratar de frenar, ¿no es cierto?, un proyecto y una propuesta constitucional que se ha ido instalando de a poco, el Estado plurinacional, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Estaremos en ese escenario? Eso es lo que se está plasmando. Yo creo que esa es una pregunta abierta, ¿no? Florencia. Sí, yo creo que sin duda, y este escenario, como decíamos anteriormente, viene desde la firma del acuerdo. O sea, ya ese acuerdo fue un sabotaje a lo que demandaba el pueblo, que es una asamblea constituyente
el pueblo junto con los constituyentes que eligió han ido corriendo el cerco de lo posible, y esto se va a ir, o sea, se iría generando aún más si es que se pudiera sesionar. Por eso yo creo que ellos ahora toman la decisión radical de impedir que sesione incluso esta convención con todas sus trabas, porque tampoco es una asamblea constituyente lo que tenemos. Entonces creo que ahí hay una, no sé, yo creo que hay que pedir la renuncia de Piñera. O sea, con este señor en el poder, con esta gente en el poder es imposible, y ellos son así. Así actúa la derecha cuando no les resulta, como decíamos, tirar mantel, fuerza bruta, represión. Ayer estaban las familias de los prisioneros políticos afuera del ex Congreso, y cuando iban saliendo los constituyentes de la derecha, nadie lo funó, ni nadie fue violento con ellos, ni nada. Sin embargo, obviamente le gritaban cosas, y la cara de ellos de indignado, así como de indignado realmente con tener que incluso participar de esto, yo creo que lo dice todo. Entonces, sin duda, o este poder constituyente se independiza de la administración del Estado y se va, como decíamos, a una universidad pública, y no depende más, cosa que sería gravísima, porque como el propio gobierno te va a dar las facultades para poder operar, pero en esa situación está, o sea, ¿cómo vas a confiar que quienes no quieren los cambios te proporcionen lo material, lo mínimo para poder hacer esos cambios? No es imposible. Yo creo que o sale Piñera, o esto va a ser así hasta que sean las elecciones presidenciales. Bueno, Andrés. Y yo comparto con Florencia y lo que has dicho, Mar. Yo creo que efectivamente hay una situación en curso, ya no hay sesión de nuevo hoy día. No creo que puedan con esto impedir que la convención mañana siga. No sé, mañana digo porque vamos a ver qué pasa en estas horas, pero va a seguir. Yo no tengo duda, no tengo ninguna duda que la convención va a seguir. Aunque sea en la Plaza de la Dignidad, va a seguir. Y creo que la clave es un pueblo movilizado en la calle, junto a la convención, presionando, trabajando propositivamente. En ese contexto, a mí me parece que es súper importante que las expresiones de las fuerzas progresistas y transformadoras estén donde estén, en los sindicatos, en los territorios, en el parlamento, en los municipios. Hoy día empujen en la dirección de asentar la convención y seguir adelante, porque eso es lo que está buscando la derecha. Lo que está buscando es que no haya convención. Y lo que está empujando el pueblo es que haya convención. Por tanto, la contradicción pueblo-élite está en medio del fragor de la batalla que tenemos hoy día. Bueno, estamos llegando al final del programa. En unos días más veremos cómo va evolucionando esto, y tendremos que seguir analizando, seguir conversando. Hay algunos puntos que quedan ahí en el tintero, que están como para venir a reflexionar qué es lo que pasa con los regionalistas verdes, qué es lo que pasa con la relación con el Partido Comunista. Ese tema hay que verlo, en algún momento lo conversaremos, entre tantas cosas que están ahí, tantas cosas, ¿no es cierto? Y que uno le da prioridad a lo que en definitiva está cursando hoy día lo central. Bueno, enviar un saludo a Iván Gutiérrez, en su casita descansando, invitar a quienes ven y leen Crónica Digital, a Maturana con Huérfanos. El otro día me equivoqué en un programa, dije Matucana, como me tomé como cuatro micros más allá. Me fuiste para el otro lado, man. Sí. Maturana con Huérfanos, Plaza Brasil. No sé por qué estaba pensando en Matucana ahora que lo pienso. Entonces, y eso, bueno, y agradecerle a ustedes, pues, Florencia, Juan Andrés. Omar, y hoy día sí hay poema. Hoy día sí hay poema a propósito del tema de la refundación, a propósito de los temas de refundación, pero mirado desde el punto de vista más cultural y más libresco, ¿no? El texto se llama La biblioteca no sirve. La biblioteca no sirve.
Su tinta carnicera escurre por mi mesa, alterando lecturas. Los poemas de encargo, Ercilla y Oña. ¿En qué pensabas, Diego Doblé? ¿En el padre muerto en la milicia? ¿En el idilio de la voz cultivado al arrullo colono? Prefiero la honestidad de Melfi al orden de Silva Castro. Los clásicos son selecciones personales. Largo peregrinar de lecturas. Esa angustiante forma de frialdad e inteligencia, acorralada en ínfimos rincones, entregada al polvo. Eso Bravo. es. Muy bueno. Eso es. Y bueno, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Nos vemos. Precioso poema. Nos vemos, Omar. Muchas gracias chao. por el poema. Chao, Chao, Florencia. Cuídense. Chao, chao, Mar, chao. Chao, Pablito.